que a los oídos de muchas personas puede ser predicar un Dios laxo, y es: si tú crees que Dios te va a condenar por el mal que haces, estás equivocado y no es el Dios correcto en el cual nosotros tenemos que creer. No significa que no tengamos que hablar sobre guardarnos del pecado. No confundan una cosa con la otra. Hay mucha gente que porque varios pastores predicamos acerca del Dios misericordioso, entonces dicen que estamos predicando ¿cómo se llama eso? Esa vaina de la sologracia, que hay iglesias que dicen que pues, para qué nos esforzamos en dejar de pecar si igual tenemos la gracia de Dios, entonces hagámosle, pequen, normal que Dios los perdona. No, nosotros estamos predicando eso, o por lo menos yo no me identifico así, y creo que Dante Gebel tampoco. Creemos en una santificación y creemos que tenemos que santificarnos día a día, pero lo que no estamos aceptando es la condenación, y con esto me refiero a algo muy importante. Y ustedes nunca verán, por lo menos aquí en la iglesia, Saeta de Fuego Santo, que condenemos a nadie. Aquí no se le va a decir a la persona que no va a ser salva, que se va a perder en la octava paila del infierno, porque no es verdad. No es verdad. Aquí vamos a hablar sobre la santidad, sí. Vamos a procurar la santidad, sí. Vamos a lesionar a nuestra gente para que todos los días busque la santidad, sí. Pero nunca vamos a condenar a nadie por el solo hecho de que haya cometido un error o porque se haya equivocado en su decisión o en cualquier cosa. Nunca lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo hizo con nosotros, y no podemos ser tan hipócritas de pensar de que yo sí soy merecedor de una salvación simplemente porque estoy parado aquí como pastor y la demás gente no, y tengo el derecho a condenarla. No es cierto. Entonces Dante Gebel decía que nosotros no podemos pensar ni creer que Dios es un Dios condenatorio. Si tú crees que estás delante de un no debemos predicar, ¿ok? Pero sí es cierto que Dios quiere y anhela que tú seas santo. Bueno, yo voy a explicar a través del tema algo muy importante, y es que ya una vez creyendo en Cristo somos santos, ¿vale? Pero sí procurar la santidad personal diaria, que es someterse al Espíritu, que es simplemente estar en un constante dejarse cambiar, ¿ok? Nosotros por nosotros mismos no vamos a lograr cambiar y ser transformados, y eso sí quiero que lo tengas claro. Tú por tu propia prudencia, porque tú lo quieras hacer y porque tú digas hoy, ya, tomé la decisión, no, tú no vas a cambiar de la noche a la mañana, ni mucho menos por una decisión personal. No, lo vas a hacer a través de la sujeción y el sometimiento que vas a tener al Espíritu, que es el que va a terminar de transformar tu vida. ¿Ok? Si hay alguien que sabe cuáles las cosas a las cuales tiene que tratar en tu vida, es el Espíritu Santo, y por eso te tienes que sujetar a Él. Ahora, la santidad tiene que arrancar desde la posición de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que la brinda. Nosotros tenemos que entender que la santidad viene y está sujeta al sacrificio de la cruz. Si nosotros no aceptamos ese sacrificio en la cruz, no podemos entrar en una etapa de santificación. Entonces, aquella gente que dice y promulga, pues sí, no, yo soy una persona buena, yo, mejor dicho, me falta la aureola. Déjame decirte que si tú no aceptas ese sacrificio de Cristo en la cruz, no puedes empezar un proceso de santificación por más bueno que seas. Una cosa es ser bueno, otra cosa es ser santo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la posición de santidad arranca y siempre va a arrancar desde el sacrificio de la cruz, desde Cristo. No podemos pasar por la experiencia de la santificación sin antes haber pasado por la experiencia del perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Y es supremamente importante entender esto. ¿Por qué? Porque la gente se quiere saltar el proceso. Quiere que el Espíritu Santo lo haga santo o lo convierta en una persona buena, pero sin aceptar el sacrificio y sin aceptar la redención de Jesucristo en la cruz. Ahora,
si nosotros no entendemos ese sacrificio, mucho menos vamos a entender el proceso de santificación. No lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entrar en esa redención a través de la sangre para así estar en una posición de santos. Importante entender eso. Como nosotros no tenemos dominio sobre nosotros mismos, tenemos necesariamente que en un principio, en la etapa en donde Jesucristo nos salva, en un principio poner nuestro dominio en el Espíritu Santo, ¿ok? Miren que cuando Jesús hablaba a los apóstoles, Jesús les decía, es necesario que yo me vaya, y es necesario para ustedes, no para mí, es necesario para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el que realmente los va a santificar. Y eso está claro, ¿por qué? Porque mientras estuvieron con Cristo, creyeron, eso sí, pero no fueron santificados. ¿Por qué? Una vez Cristo muere en la cruz, todo el mundo se abre y se devuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Y se volvieron los pescadores, volvieron a pescar. Y Mateo se fue para otro lado a ver si le devolvían el trabajito de cobrador de impuestos. Y todo el mundo empezó a hacer las cosas que hacía antes. O sea, el solo hecho de la salvación no procede una transformación en el ser humano. Entonces Jesús les decía, es necesario que yo me vaya para ustedes mismos, para ustedes. Cuando Jesús se va, les dice que les envía el Espíritu Santo, y solamente cuando hay ese bautismo del Espíritu en ellos, es que esa gente decide inclusive entregar la vida por el mensaje de la salvación. No sé si ustedes me están entendiendo. El proceso de santificación arranca bien en la sangre de Cristo, pero es perfeccionado a través del Espíritu, y es necesario que tú tengas una experiencia de bautismo en el Espíritu para empezar un proceso de santificación. Si no lo haces de esa manera, créeme que no vas a lograr un proceso de santificación. Ahora, el proceso de santificación, y ojo con lo que voy a decir, por favor no lo malinterpreten, el proceso de santificación ¿es necesario para la salvación? No. El proceso de santificación es necesario para que tu vida sea una vida más acorde a lo que la palabra de Dios hace. Pero no es netamente necesario para la salvación. Para la salvación es la sangre. La sangre es la que te cubre, la que te limpia, la que te purifica. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el ladrón que estaba al lado de Cristo nunca pasó por un proceso de santificación, solamente por un proceso de arrepentimiento y perdón. El mismo Cristo lo perdonó y fue salvo. Entonces la salvación no tiene que ver con la santificación, pero sí tu vida, porque mientras tu vida no entre en una etapa de santificación, en el tiempo en el que vivas, vas a vivirla de manera inadecuada para los propósitos de Dios. Y por eso es necesario entrar en ella. Dice un escrito del autor, este hombre llamado Watchman Nee, en un libro que se llama El hombre espiritual, dice esta frase: la cruz trata con el pecado y el Espíritu Santo trata con el yo por medio de la cruz. No sé si me hago entender. El sacrificio de Cristo te libera del pecado a través de su sangre, ¿vale? Pero para que tú no vuelvas a ella, entonces el Espíritu Santo te crucifica todos los días para que tu carne se amolde al Espíritu. ¿Ok? No es sacrificio de darnos fuerte como algunos hacen, o el sacrificio de arrodillarme en tornillos o en clavos, o irme de rodillas hasta una estatua. Ese no es el sacrificio que está esperando Dios. El sacrificio que está esperando es que el Espíritu Santo crucifique ese pecado todos los días, para que a medida de que ese sacrificio se haga, tu vida vaya cambiando. Por eso él dice, el pecado lo trata Cristo en la cruz, pero el yo lo trata el Espíritu Santo a través de la cruz todos los días. Esa es la verdadera esencia de cómo yo puedo entrar en una santificación, en una santidad espiritual todos los días. Ahora, si partimos desde la creencia de Cristo en la cruz, derramando su sangre, limpiándome y purificándome, ¿sí? Yo no puedo actuar como un infante, como un niño, corriendo con mi ropita nueva, recién planchada, al lodo, a tirarme, a ensuciarme. ¿Qué va a pasar con ese niño? Que va a recibir una reprimenda,
Porque la mamá se esforzó muchísimo en limpiar esa ropa y dejarla limpiecita y ponérsela a usted y bañarlo y todo para que el peladito arranque corriendo a ensuciarse en el lodo. ¿Me hago entender? Lo mismo va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar si somos infantes, si somos necios y salimos corriendo con nuestra limpieza y purificación de sangre a irnos a embarrar otra vez en el lodo? Pues que vamos a recibir una reprimenda del que se esforzó tanto para que tu vida fuera limpia y sales corriendo a ensuciarla. ¿Me hago entender? Esa reprimenda es precisamente lo que hace que tú aprendas a no salir corriendo a ensuciarte. Ese proceso es lo que nosotros llamamos proceso de santificación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es que muchos preguntan, ¿y yo cómo hago para santificarme? ¿Y yo cómo hago para santificarme? Mire, usted lo único que tiene que hacer es deposite su confianza en el Espíritu Santo. Créame que lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero tenga en cuenta que todo depende de tu comportamiento. ¿Ok? Si tú lo vas a hacer de una manera inadecuada, el Espíritu Santo te reprende. No es que te vaya a decir, ya no vas a entrar al reino de Dios. No. Te va a decir, sigue siendo mi hijo y por ser mi hijo te voy a regañar de esta manera y te voy a reprender de esta manera y van a pasar estas cosas. ¿Por qué? Porque decidiste irte a ensuciar. Ojo con eso. Dice Romanos capítulo 6 versículos 10 y 11. Romanos capítulo 6 versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió, muy buena doña Olga, ¿cómo está? Siga bendiciendo, bendiciones. Tranquila, bienvenida, bendiciones. Dice Romanos capítulo 6 versículos 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió, o sea, Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez lo repito, porque en cuanto murió, está hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas. Una sola vez murió por el pecado. Miren lo que está refiriendo la palabra. Una sola vez murió por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, muertos al pecado una vez, pero vivos para Cristo Jesús todos los días. Estoy adivinando, todos los días. ¿Ok? Entonces la palabra aquí nos está refiriendo que es necesario que al pecado le demos muerte una vez en la cruz. La limpieza, el perdón, el arrepentimiento genuino. Ojo, aquí yo quiero manifestar algo importante. ¿Por qué? Porque tal vez estamos pensando que si yo le digo al Señor simplemente, ay, bueno, ¿me perdonas? Y ya. Ojo. La Biblia nos habla acerca de un arrepentimiento genuino. Y esa verdad del arrepentimiento no la pongo yo, ni la pone el vecino, ni el pastor, ni el que le está diciendo, ay, sí, tranquilo. No, la pone Jesús. Porque está examinando tu corazón. Y ahí se va a dar cuenta si tu corazón tiene un arrepentimiento genuino o no. Si lo tiene, créeme que va a derramar toda la bendición y toda la sangre para que tu vida llegue a ser perdonada y ser limpia. Por eso es que el ladrón de enseguida lo recibió, porque es que estaba bien, Jesús estaba ahí y lo estaba viendo no el cuerpito que estaba ahí, sino el corazón con el que estaba diciendo lo que decía. Reprendía al otro ladrón y le decía, mira, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no. Y luego le dice, si tú quieres, sálvame. O sea, era totalmente un corazón derramado. Y cuando Dios ve eso, Dios se derrite. Y Dios dice, este hijo me ama, yo voy a hacer todo lo posible para que este hijo se salve. Y le pone todo. Pero cuando eso sucede y Dios se derrama esa bendición y ese poder de salvación sobre tu vida, lo derrama una sola vez. De ahí en adelante entra un proceso diario de santificación.
Y esa santificación diaria la hace el Espíritu Santo, ¿ok? Pasa de tu naturaleza pecaminosa a hacerte una transformación día a día para que pases a tener una naturaleza espiritual, una naturaleza que esté alejada de todas las cosas que el mundo, la carne y el diablo te están ofreciendo para hacerte caer, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con enclaustrarse en un sitio o meterse en una cúpula para que nada le suceda. No, eso tiene que ver aquí y aquí. Lo que tu pensamiento y tu corazón estén haciendo es lo que realmente va a hacer que tú te seas transformado y cambiado. Si no, no va a pasar nada. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hace el que es de Cristo? ¿Qué hace el que dice que ama a Dios? Pues todos los días está llevando su carne a la crucifixión. ¿Por qué? Porque sabe que la carne es su peor enemigo. Sabe que la carne es lo peor, el peor consejero que puede tener en su vida. En la carne siempre te va a decir: ay, unas saliditas, ¿qué te va a hacer? Ay, un porrito, nada, eso no va a suceder nada. Un aguardiente, una copita, ¿qué te va a pasar a él? Y así, la carne es la que te dice eso. Y nosotros decimos: ay, el diablo a veces ni siquiera dice nada. Es tu propia naturaleza la que hace el esfuerzo porque tú cambies tu espiritualidad otra vez por carnalidad. ¿Por qué? Porque tu carne se alimenta de eso, se alimenta de todas esas cosas que tú hacías. Esas pasiones y deseos son los que alientan en tu vida la naturaleza pecaminosa, falta de santidad. ¿Ok? ¿Qué necesita el creyente? Necesita dejar de ver la muerte del yo como algo por allá. Tiene que ver el yo, la muerte del yo, como algo diario. Te levantas e inmediatamente tu cerebro empieza a trabajar en cosas que no debes. Si tienes pereza, entonces el cerebro empieza a maquinar cómo hacer la excusa médica falsa y cómo un montón de... El cerebro empieza y apenas te está levantando y el cerebro inmediatamente ya está pensando cómo hacer el mal, cómo no hacer las cosas correctas. Ay, pues, ¿cómo dices eso? Si yo soy un tipo y yo soy una mujer excelente y yo hago todo bien. Mentiras. Todos los días cuando te levantas tu cerebro arranca tratando de hacer que las cosas sean malas. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano. Lastimosamente el ser humano actúa de esa manera. Y así es que nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días a crucificar el yo. Todos los días a poner ese yo en esa cruz. ¿Por qué? Porque allí es donde vas a recibir todo las herramientas que necesitas para poder vivir en tu vida, para poder entrar en esa santificación, para poder esforzarte y ser valiente frente a las cosas que están. Una vez alguien dijo esta frase que la hemos utilizado como caballito de batalla en muchos aspectos, y es: enfréntelo, papá. Ay, cometiste error. Enfréntelo, papá. ¿Qué es lo máximo que puedes recibir? Un regaño, y de ahí en adelante ya lo mejora, lo avanza, se esfuerza por ser mejor. Vas a ver que más adelante va a ser más fácil para ti enfrentar unas cosas como esas. Pero si no lo enfrentas y te estás escondiendo, es tu yo llamándote a esa vieja naturaleza, a hacerlo como no debe ser. Y siempre vas a esconderte de lo mismo. ¿Por qué? Porque no vas a dejar que él lo haga. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Hoy sí vamos a ver Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice acerca del hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando acerca del hombre. ¿Cómo es posible que Dios diga acerca del hombre que somos creados en justicia y en santidad? ¿Perdón? ¿Estamos viendo al hombre? ¿Estamos viendo la sociedad? ¿Estamos viendo que el hombre está creado en santidad y en justicia? ¿En verdad? Entonces, ¿sobre qué hombre se está refiriendo?
sobre el hombre que es capaz de sujetarse al Espíritu para ser transformado. Esos hombres que nosotros admiramos y decimos, vaya, es un verdadero ser humano, esos son los que se sujetan al Espíritu para ser transformados día a día. ¿Ok? En cambio, aquellos que no reciben admiración, muy posiblemente es porque no se sujetan al Espíritu todos los días. Estoy hablando de los cristianos, ¿no? Estoy hablando de los cristianos. El ser humano de allá afuera, pues está gobernado por sus pasiones, por el diablo y por todo lo que... Pero el cristiano que recibe admiración es muy posiblemente un hombre que, a pesar de sus errores, todos los días se sujeta al Espíritu para ser transformado y no tiene que ocultar sus errores. Es que es el peor error que uno puede cometer, es esconder sus errores. ¿Por qué? Porque es que generalmente el ser humano está diciendo, ay, pero es que la gente va a pensar mal de mí si se entera de que yo hice esto y yo hice lo otro. Créeme que si estás sujeto al Espíritu, la gente no va a entender eso como algo que te haga menos, sino como algo que te haga más. Y sujétate al Espíritu. Si tú empiezas a tener estas actitudes de día a día, hacer que gobierne el Espíritu sobre tus pasiones, sobre tus deseos, sobre todo eso, entonces Dios te va a conformar como un sujeto hecho a medida de la santidad, a medida de la justicia y a medida de la verdad. Así es que te van a empezar a juzgar. ¿Cometiste un error? No importa, yo sé que esa persona es justa. Tal vez, no sé, algo pasó, pero y eso es lo que va a empezar a pensar la gente. ¿Por qué? Porque tú te has comportado bien, que saben que en el momento en el que hagas algo equivocado, pues entonces van a tener consideración. No, tranquilo, no, yo sé. Habrá alguno que otro que diga, si veis que cristiano, pero habrá muchos que te van a decir, no te preocupes, nosotros sabemos que tú eres una persona correcta. Vamos para adelante y vas a recibir mucho apoyo. ¿Por qué? Porque Dios te creó en justicia, en verdad y en... ¿Cómo es el otro? Justicia, verdad y santidad. Amén. Y si eso sucede en tu vida, entonces tú entras directamente a ser un colaborador de esa santificación constante en tu vida. Tú vas a entrar a el Espíritu Santo y tú a ser un colaborador. Bueno, Espíritu Santo, ¿qué hacemos hoy? Mira que es duro para mí hacer esto o dejar de hacer esto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como cuando tú entras a un gimnasio y estás bien, yo quiero mejorar mi cuerpo, entonces vas con el guía o no sé cómo se llama, pues el entrenador. Y entonces le dice, bueno, yo necesito rebajar esta panza, ¿qué hago? Y entonces, sí señor, y necesito que hagas este ejercicio, claro que sí, ¿y qué más hago? No, este ejercicio, claro que sí. Cuando tú te vuelves un colaborador del Espíritu, entonces tú vas a empezar a ver los resultados más rápido. Pero cuando te colocas en contrario del Espíritu, en donde el entrenador te dice 10 sentadillas, ay, otra vez 10 sentadillas. Pero no me dijo que quería piernas, pues sí, pero no hay una pastilla para eso. Cuando sucede esto, no vas a ver los resultados rápido, sino que vas a ver una resistencia entre lo que el entrenador quiere, llámese Espíritu Santo, y lo que tú deseas. Cuando hay esa resistencia, los resultados no se ven. Y entonces ve es que cristiano hace 30 años y no ha dejado de pecar en esta cosa. Se vuelve notorio. ¿Por qué? Porque no te vuelves un colaborador, sino un resistente. Y no logras la santificación que quieres en tu vida. Cuando tú logras ser un colaborador del Espíritu, entonces los dos empiezan una rutina que se convierte luego en un hábito y luego se transforma en una bendición en tu vida. Ahí es cuando tú puedes levantarte y decir, antes yo era, pero ahora por la gloria de Dios soy. Y esos grandes testimonios que nosotros podemos escuchar son por personas que han permitido que el Espíritu Santo obre en esa santificación y salgan adelante y crean que tengan un resultado que debe ser el mejor. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Ahora no habla de muerte física ni de vida física, está hablando de espíritu. Y si tú quieres ser alguien espiritual, como muchos preguntan, ¿yo cómo soy espiritual? Pues deja que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en tu vida. Deja y permite que el Espíritu Santo se fortalezca en ti para que tú puedas avanzar y ser mejor. Y créeme que las obras de la carne van a empezar a menguar y el Espíritu va a empezar a vivir. Y entonces tú vas a empezar a vivir en modo espiritual. Dice, la santidad requiere un enfoque. ¿Sí? Con mi hija, nosotros vimos hace muchos años una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolates. Y en esa película hay un personaje que se llama Violeta, una niña, ¿sí? Y esa niña es competitiva, y yo se quería ganar el premio y no sé qué, y que iba a derrotar a todos y no sé qué. Entonces, hubo un momento en donde la niñita ve una bola de chicle y el de la fábrica le dice, ese chicle no pierde su sabor nunca. Y la niñita le dice, ¿verdad? Y ella le gustaba el chicle, entonces ella dice, ¿verdad? No. Y entonces cuando va a agarrar el chicle, la mamá le dice, al objetivo, Violeta, al objetivo. O sea, no pierda el enfoque por un chicle del objetivo final, que era ser la ganadora de toda la fábrica, que era el premio que tenían. Y la niñeta pues no le presta atención, sino que se come el chicle a tal punto de que uno de los sabores del chicle hace de que ella se esponje y se vuelve una bola así grandota. Bueno, es parte de la película. Pero nos causó gracia a mi hija y a mí, y entonces decidimos adoptar ese punto como una guía en nuestra vida, sí, una guía o un rema. Como nosotros hablamos de un rema de palabra, esa frase fue para nosotros. Entonces cuando ella fue creciendo, ya tenía por ahí como unos 10, 11 años cuando vio la película, y a medida que fue creciendo, cada vez que teníamos algo en donde teníamos que enfocarnos, yo le decía, al objetivo, Violeta, al objetivo. Y entonces ella entendía. Y luego cuando yo me perdía en alguna cosa, también me decía, papá, al objetivo, Violeta. Entonces, claro, se nos volvió una cosa en donde es prácticamente lo mismo, que tú tienes que entrar a establecer con el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres seguir siendo el mediocre pecador? Vuelvo y te repito, igual te vas a salvar. Pero ese mediocre pecador no va a hacer nada en esta vida. No vas a producir nada. Ni siquiera tu familia va a ser una familia de bendición, porque ahí te has quedado en la mediocridad del pecado. No vas a alcanzar muchos objetivos, hablándolo a nivel espiritual. Pero si quieres ser una persona de éxito en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, en todo lo que te propongas, al objetivo, mi querido amigo, al objetivo. Y eso es entablando una relación con el Espíritu Santo a tal punto que entre los dos saquen adelante tu santificación y logres el objetivo, que es ser fortalecido. Miren, con esto que voy a decir voy a terminar el día de hoy, pero esta charla lo vamos a tener por 3 domingos. Porque vamos a hablar sobre la santificación en profundidad, y una santificación real, no una santificación de papel. No una santificación de miedo ni de susto, sino una santificación real, que nos haga realmente esforzarnos por ser santos todos los días. Y es lo siguiente, si tú quieres, bueno, antes de decir esto, cuando Dios nos lleve en su arrebatamiento al cielo, van a haber 2 grupos de personas en el cielo. La Biblia habla del salvado, pero también habla del que está coronado. Y el que está coronado es aquel que, viviendo su vida aquí en la tierra, con todos los errores que cometió, buscó la santificación. Se esforzó por ser santo en su vida, con todos los errores. Vuelvo y repito, es que nadie está hablando de que no cometamos errores. Somos seres humanos, y la única forma de no cometer errores es cuando ya estemos en el cielo. Pero aquí lo vamos a cometer. El punto está en que, aún cometiendo los errores, humildemente reconozcas que los has querido cambiar y que te has esforzado todo el tiempo por ser mejor, por avanzar, por no quedarte en la mediocridad del pecado, sino avanzar y ser mejor.
Cuando Dios ve eso y ve que te esfuerzas, el Espíritu Santo manda un mensaje, ¿no? Padre, te habla el Espíritu Santo y te quiero decir que me he esforzado y se ha esforzado fulanito de tal, y por esa razón quiero que lo consideres para tener una corona en el cielo. No tiene nada que ver con que seas hallado escrito en el libro de la vida, eso es para salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y la salvación la ganaste cuando la sangre de Cristo te redimió. Pero la corona es por recomendación. Y si tú eres pana del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te considera: Padre, fulanito de tal, quiero que lo consideres para la corona. Ahí te lo recomiendo. Y cuando llegue el momento del arrebatamiento y estemos siendo juzgados en ese gran trono blanco, que es para salvación, no para perdición, ahí nos va a decir el Padre: mire, no solamente te salvaste, aquí hay una nota que me dice el Espíritu Santo que te esforzaste. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros leemos esa parábola que Jesús dice, en donde habían 3 hombres y el dueño del viñedo le dice a los 3: a ti te doy 10, a ti te doy 5, a ti te doy 1, está hablando precisamente de esto, de si quieres el galardón o no, esfuérzate con lo que te estoy dando. No en la administración del asunto, porque si el de 10 hubiera ganado solamente 3, así Dios lo hubiera dejado entrar al galardón, porque se esforzó con 10. Ganó 3, pero se esforzó. Al de 5 hubiera ganado nomás 1, se esforzó porque ganó al menos 1. Pero el tipo del 1 dijo que tuvo miedo, lo escondió, se encerró tanto en su pecado y en sus cosas, que no fue que no fuera salvo, sino que no quedó con el galardón. No quedó con el galardón. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Te mete en el galardón y te dice: ok, ya eres coronado. Y aparte de ser salvo, aparte de eso vas a tener gobernación. Vas a ser un gobernante en el cielo. Salvos, pero gobierno sobre el cielo nuevo y la tierra nueva que sea creada. Y allí, en donde esa corona va a tener poder, y vas a decir: un momentico, a mí me dieron ya un terreno y con gente, voy a ser gobernante. ¿No? ¿Por qué? Porque te esforzaste, porque lo hiciste de la manera adecuada, haciendo pana con el Espíritu, y el Espíritu diciéndote: bien por aquí, la embarraste, no importa, ven, ven, yo te ayudo, y van, te volviste a caer, no te importa, ven, vamos. No importan las caídas o la cantidad, importa es el esfuerzo valiente. El que va a la carrera, no importa cuántas veces se cayó, importa si llegó o no llegó, si te quedaste en la caída ahí raspándote o te esforzaste por pararte y hacer otra vez el esfuerzo y avanzar. Eso es lo que realmente interesa para los que amamos a Dios. Amén. Amén. Así que este es el tiempo en donde tenemos que pedirle a Dios que arranque por allí. Vamos a crucificar todos los días esa manera de ser, esa manera de vivir, y vas a ver que en poco tiempo el Espíritu Santo va a empezar a dar fruto en esa situación en tu vida. Padre eterno, nosotros te glorificamos, Señor. Te doy gracias, Padre, tanto por lo que nos entregas y por lo que nos das, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fuerza que debemos tener, Espíritu Santo, cada día para que nuestra vida sea una vida en sujeción, y para que podamos entender cuál es el verdadero y el real propósito de lo que tú quieres para que nosotros podamos avanzar. Señor, hoy rompe, Señor, todo tabú, toda cosa, Señor, que se ha esforzado por hacernos quedar en la mediocridad del pecado, Señor. Rompe, Señor Dios Todopoderoso, con todo lo que no está efectivo en nuestra vida, Señor, y que no nos permite, Señor, reconocerte. Espíritu Santo no nos permite reconocerte para hacer lo que necesitamos hacer. Hoy, Señor, rompemos toda atadura que nos está ahí sujetando al pecado, todo lo que nos está otra vez sumiendo en esa impotencia
de no avanzar, de no seguir, Señor, haciendo lo que debemos hacer para esforzarnos y ser valientes, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que podamos, Señor, estar en esa sujeción, en esa bondad, Señor, que tú entregas a nuestra vida, Señor. Y todo lo que hemos pensado equivocado acerca de la santidad, hoy quebrántalo y rómpelo en nuestra vida, Señor. Todo lo que hemos pensado equivocado, Señor, de no hacer las cosas bien, Señor, de pensar que simple y llanamente eres un Dios castigador, rompe, Señor, en nuestra vida, Señor. Padre, quebrántanos de una manera tan efectiva que nosotros podamos entender que simple y llanamente es enfocarnos en el Espíritu y en cómo Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, levanta una vez más, Señor, Dios Todopoderoso, nuestro espíritu y corazón, Señor, para que nosotros, Señor, podamos ser funcionales y alcancemos la espiritualidad que necesitamos tener. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, esfuérzate más en nosotros para que podamos, Señor, fluir en el Espíritu y no, Señor, en nuestra propia carne. Padre, que toda dureza de corazón hoy, Señor, sea ablandada, que toda dureza de corazón, toda aquella altivez y orgullo que no nos deja, Señor, sujetarnos al Espíritu, hoy sea quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, elimina de nosotros, Señor, todo lo que no nos permite, Señor, sujetarnos al Espíritu, y que todo el día, Señor, podamos hoy pensar cuáles son las maneras más adecuadas, Señor, de alcanzar la santificación a través de las reglas que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas. Señor, gracias, porque sabemos que en todo esto nos estás alejando, Señor, de la naturaleza pecaminosa y nos estás acercando, Señor, a una vida espiritual, Señor, más acomodada a lo que tú anhelas y quieres para nosotros. Te honramos y te glorificamos, Espíritu Santo. Por favor, toma control, Señor, de todo lo que nosotros tenemos para poder esforzarnos y ser valientes, Señor. Si no te siento en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, sé volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. No nos dejes continuar, Señor, por el camino igual. Señor, haznos seguir, Señor, el camino correcto, Dios Todopoderoso, y entrar, Señor, en la santificación adecuada para nuestras vidas. Yo sé que tu Espíritu Santo es sabio, y en esa sabiduría, Señor, habla nuestro corazón y mejora, Señor, nuestra vida al 100%. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios,
delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, háblame, háblanos, solo háblame, háblanos y llévanos, Señor, al camino que es correcto, al camino que es correcto, Señor. Gracias, Señor. La gloria sea para ti siempre, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy, 1000 bendiciones para los que están en conexión. Recuerden que esta es la casa de Dios. Vengan, anímense, vengan, congréguense y que Dios hable a nuestros corazones. Recuerden que este tema sobre la santificación lo vamos a estar tratando por 3 domingos, así que no pierdan el hilo. Yo sé que será de gran bendición para la vida de todos y cada uno de nosotros. 1000 bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Chao. Oiga, qué bendición. Ya andaba bien por la tarde. Sí. ¿No? ¿Sí?